Bien, entonces sigamos con la segunda parte de la exposición. Vamos a ver ahora el elemento principal que es el software, ¿no? Ya vimos en la sesión, no la sesión pasada, pero la presentación pasada, ¿sí? Cómo funciona la computadora a través de hardware y software. Y ahora vamos a ver entonces el elemento que más nos importa a nosotros en esta materia, que es el software. Ya vimos que el software está compuesto por programas. Los programas son instrucciones. Y esas instrucciones ya vimos que se tienen que dar en unos y ceros, que al fin y al cabo es lo único que entiende la computadora. ¿Okay? Muy bien. Entonces, como habíamos visto, nosotros tenemos nuestra unidad central de procesamiento y dentro de ella ya vimos que tenemos también la memoria principal y en la memoria principal a su vez ya vimos que es donde se guardan los programas. Uno de los principales programas que se guardan en la memoria principal es el sistema operativo. ¿Okay? Aparte de sus programas que tienen ustedes, o que van a desarrollar ustedes, dentro de la memoria principal va a estar ya cargado lo que sería el sistema operativo. ¿Okay? Normalmente, también cuando ustedes ejecutan o quieren ejecutar su programa va a estar alojado primero en la memoria externa, por ejemplo, en el disco duro. Cuando ustedes quieren ejecutarlo, perdón, lo que se hace es, como viene aquí, cargarlo a la unidad central de procesamiento, que ya sabemos que dentro de ella a su vez lo carga en la memoria principal y ya lo ejecuta. En pocas palabras, no es que vaya leyendo las instrucciones en el archivo que está en el disco duro. Tiene que cargar el programa en memoria, ¿sí? Ya sea 1 mega, 2 megas o los megas que tengan ustedes que pese su programa, lo va a cargar en memoria principal y es lo que vamos a ejecutar. ¿Ok? Bueno, si hacemos una definición entonces de lo que es el software del sistema, es el conjunto de programas indispensables para que la máquina funcione. ¿Sí? Y entre ellos, pues tenemos lo que es el sistema operativo, tenemos lo que serían las aplicaciones, los compiladores y los programas de utilidad, ¿no? Que serían las Word, Office, etcétera, etcétera. ¿Sí? El principal programa que nosotros, que hay o que existe para manejar el hardware que ya vimos, es el sistema operativo. ¿Sí? Tal vez es la parte más importante del sistema o del software, ¿sí? Ya que el sistema operativo es quien gestiona a toda la computadora. ¿Por qué es importante que todo su sistema operativo? Bueno, porque anteriormente en las máquinas mucho más viejitas, cuando ustedes hacían un programa, ustedes tenían que gestionar todos los dispositivos de entrada, la memoria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Con la llegada del sistema operativo, él ya se dedica a administrar todo esto. ¿Sí? Entonces, él ya gestiona todos los elementos de entrada y salida, por ejemplo, ¿sí? Todos los dispositivos, y ya ustedes al hacer un programa ya no se tienen que preocupar por eso. Ya el sistema operativo es el que se encarga de cada una de este tipo de operaciones. Pues les repito, anteriormente ustedes cuando hacían un programa tenían que manejar todo eso también, ¿no? Porque las computadoras simplemente, ustedes metían el programa y ejecutaba ese programa, ¿ok? Entonces no había como una base o algo para decirle al hardware que hiciera algo, ¿ok? Ahora, cuando ustedes meten un programa, más bien ese programa se comunica con el sistema operativo y el sistema operativo es el que les ayuda a administrar los dispositivos. Por lo tanto, ya no es tan arcaico, digamos, el que ustedes puedan hacer un programa.
porque administra prácticamente todos los recursos. Y ahora sí, ya cuando hacen un programa ustedes, pues es prácticamente lo que ven aquí como una aplicación, ¿sí? Es la tercera capa que tenemos, ¿ok? Ok. ¿Cuál es les comentaba por el semestre pasado, ¿no? ¿Cuál es el primer programa que se ejecuta en la computadora? El BIOS. El BIOS, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, el primer programa que ejecutamos, de alguna forma que está grabado ya en las computadoras, es el BIOS, que es un programa muy pequeñito que permite ver que todos los elementos de hardware estén funcionando correctamente. Una vez que se hace este tipo de verificación, ¿sí? Ya se le pasa el control al sistema operativo, ¿sí? Ya para que trabaje. Entonces, desde ahí vemos que el hardware por sí solo no puede hacer absolutamente nada, o sea, requiere desde lo mínimo, ¿sí? Desde ver que todos los elementos trabajen correctamente, que es el BIOS, a pasarle ya el mando a lo que sería el sistema operativo, pero todo eso son ya programas, ¿no? De la computadora, ¿sí? Vamos a ver si quieren nada más el video de proceso de arranque, ya para pasar rápido a lenguajes de programación. A ver, espera un tantito. El sonido. You created a business. Now, create videos for your business. Un saludo a todos los alumnos del CETI 109. Profe, Y en nuestro Sí. Profe, no se ve. no se ve. Ah, no, apenas lo voy a poner. totalmente incapaz de realizar ninguna acción. Necesita hardware, por lo que se necesitan medios. El proceso de carga de un sistema operativo cualquiera se compone de una serie de cuando se enciende o se reinicia la computadora. Especiales para una acción. Bien. Ahora sí. Ahí estamos. Como sabemos, el hardware por sí solo es totalmente incapaz de realizar ninguna acción. Necesita un software que le indique qué tiene que hacer. Cuando encendemos una computadora, estamos poniendo en marcha hardware, por lo que se necesitan medios especiales para hacer que se cargue un primer software. En los computadores actuales, el proceso de carga de un sistema operativo cualquiera se compone de una serie de pasos que se inician cuando se enciende o se reinicia la computadora. Este proceso siempre comienza en la BIOS. El BIOS es un chip que se encuentra integrado en la tarjeta madre. Esquemáticamente lo podemos representar por la figura que se encuentra a la derecha de nuestra diapositiva. En realidad, ese chip se encuentra formado o se encuentra integrado por tres programas. Uno que es el Bootstrap, otro que es el Setup, que en su momento vamos a hablar de él, y otro programa muy interesante que en realidad forma parte del proceso de arranque del sistema operativo, que es precisamente el boot. Bien, ¿cuáles son los pasos que se sigue cuando se arranca una computadora hasta que al final se carga un sistema operativo? Bueno, lo primero es esto. Cuando se da atención a la fuente de alimentación y una vez que la alimentación se estabiliza, se genera una señal denominada Power Boot, es decir, en uno de los cables que va de la fuente de alimentación a la placa madre, esta señal es recibida en el juego de chips instalados en la mencionada placa y a su vez generan una señal de reinicio denominada Reset. Bien, la finalidad de este proceso es evitar que el procesador arranque prematuramente cuando las tensiones de alimentación todavía no son correctas, lo que podría originar que se hagan daños en el hardware. Bien, aquí tenemos en esta figura que cuando encendemos la computadora a través de nuestro botón de inicio,
Posteriormente, ¿verdad?, se inicializa la fuente de alimentación y esta a su vez suministra de corriente a cada uno de los dispositivos de nuestra tarjeta madre. Por uno de los cables de esta fuente de alimentación es muy interesante, es el llamado cable Powerwood, que una vez que se estabilizan las corrientes, ese cable llamado Powerwood le da una señal al procesador de que todo es correcto y por tanto empieza el proceso de carga. Bien, ese proceso de carga se inicia de esta manera. Una vez que el procesador arranca, y es cuando se retira la señal de reset, es en este punto donde se inicia la BIOS. También ese punto es conocido porque en realidad se inicia un programa que se encuentra en la misma BIOS, que se llama Bootstrap de la BIOS. Bien, vamos a saber que por medio de una circuitería que se encuentra en la tarjeta madre, le vamos a indicar al procesador, ¿verdad?, el punto a donde tiene que dirigirse. Este punto a donde tiene que dirigirse es el punto de un programa de carga llamado Bootstrap, que se encuentra precisamente en nuestra BIOS. Y una vez que se carga este programa, el mismo es llevado hacia el procesador, iniciando de esta manera el proceso de carga. Es decir, a través de este programa, Bootstrap, es cuando ya le estamos indicando una serie de pasos al procesador o una serie de instrucciones para que empiece a cargar. ¿Cuál es el paso que sigue? Bueno, una vez que está cargado en la memoria del procesador este programa llamado Bootstrap, lo primero que hace es iniciar un proceso de comprobación del hardware denominado POS, que son las siglas de Power On Cell Test. Y en caso de existir errores graves, el programa se detiene emitiendo una serie de pitidos. El orden de la comprobación del POS depende del fabricante, pero generalmente la secuencia de comprobaciones se resume como sigue. Primero se comprueba que no existan errores en el procesador. Enseguida se empiezan a hacer las comprobaciones de la memoria RAM. Después hay una parte, o la tercera parte, es la de inicializar los dispositivos de video y teclado. Después que ya se inicializan los dispositivos de video y teclado, se empieza a observar una secuencia de números que nos indican que se está verificando el tamaño de la memoria. Bien, después se inicializan los puertos COM, en este caso los puertos serie COM, el puerto paralelo, el EPT, los puertos USB, los puertos seriales SATA y los puertos SCSI. Otra comprobación que hace en este caso el POS es si en dado caso y si tiene una disquetera, va a buscar si ahí hay algún programa. Si no, empieza después a buscar en nuestro disco duro, ya sea un IDE, en este caso de interfaz paralelo, o de interfaz series, que son los llamados series SATA, serial ATA, o en este caso los SCSI. Una vez que se hace esta secuencia de comprobación, es cuando empezamos a checar si hay una serie de errores. Por ejemplo, en los pasos A y B, ahí no hay en este momento una señal de video. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay un error en esos dos puntos, lo que hace la computadora es emitir una serie de pitidos para saber o indicarnos saber que hay un error. Si después de pasados los puntos A y B se sigue el proceso de carga desde el punto C hasta el G y si hay una serie de errores, esos errores se pueden visualizar en el monitor. Bien, si seguimos con el proceso de arranque, vamos al paso número 4. En este paso número 4, lo que hace es el BIOS nuevamente buscar la existencia de otros programas BIOS o BIOS ROM que se encuentran en algunos otros dispositivos. Por ejemplo, el disco duro, las tarjetas de red y las controladores SCSI. ¿Qué quiere decir esto? Que también dentro de esos dispositivos, como pueden ser el disco duro, las tarjetas de red, etcétera, también existen ROM, BIOS que se pueden cargar. Bien. Una vez que pasa esta comprobación, nos dirigimos al paso número 5. En este paso número 5, ya que fue sucediendo una serie de comprobaciones, y si todo es correcto, ¿verdad?, el BIOS muestra una pantalla principal, generalmente con los créditos del fabricante, el número de versión y fecha, etcétera. También se puede visualizar ahí qué marca de procesador tenemos, la velocidad
del mismo, la cantidad de memoria, los discos duros, las unidades de CD o DVD que detecta, la memoria caché, tanto primaria como secundaria, que tenga en este caso nuestro dispositivo o nuestra computadora. Y por último, ya sería el paso número 6 de nuestro proceso de arranque de nuestro sistema operativo. La última instrucción del programa POS es buscar otro programa que pueda ser cargado en el procesador de nuestra computadora para que se encargue de seguir arrancando el sistema informático, en este caso nuestra computadora. Normalmente lo que hace es cargar ya un sistema operativo. Bien, a grosso modo, este es el proceso de arranque de un sistema informático, desde que iniciamos oprimiendo el botón de arranque de nuestra PC hasta que se empiece a inicializar el sistema operativo. Ok, entonces más o menos ya vieron, son todos estos pasos los que hace, ¿no? Lo que conocemos como el dichoso BIOS, antes de empezar a leer el disco duro. Aquí está, ¿no? Del punto A al punto G. Todos esos pasos son los que se hacen durante el arranque del BIOS para posteriormente pasarle ya el control a lo que sea su operativo, ¿sí? Entonces, si el microprocesador no encuentra instrucciones de arranque en el disco duro, uh-huh, buscaría en otra unidad, ¿no? Entonces, si tienen más de un disco duro, va buscando los discos duros para ver si en alguno de ellos se encuentra el sistema operativo o en una unidad de CD, por ejemplo, en un disco de arranque. Que bueno, ahorita ya las computadoras no lo tienen, pero bueno, entonces, hablando de discos, pues sería eso, ¿no? Va buscando, ya sea de estado sólido, los que quieran, va buscando en cuál está el sistema operativo y una vez que lo encuentra, ya le da el poder, ¿no? Al sistema operativo. Pero veamos pues prácticamente todo lo que hace, ¿no? El BIOS, todas las verificaciones que hace para hacerlo. Quizá no les ha tocado a ustedes porque ya la mayoría pues les ha tocado laptop, ¿no? Pero si ustedes llegan a tener, por ejemplo, una computadora, una PC de escritorio, si la abren y, por ejemplo, le quitan la RAM y la prenden, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien sabe qué pasa? Pues te da error al inicio, ¿no? Te manda un pantallazo de que algo está fallando ahí y suena el petit. De hecho, el pantallazo no, porque como vemos aquí, el segundo paso comprueba las memorias RAM. Entonces, si tú no tienes la RAM y como todavía no han inicializado el video y el teclado, lo único que te va a mandar son los pitiditos, ¿sí? Y no se va a ver nada todavía en pantalla. Entonces ahí va a empezar a llorar con pitiditos y no va a arrancar, ¿no? Si le quitamos la RAM, por ejemplo, ¿sí? Entonces, así si algún elemento, cablecito o algo está, por ejemplo, desconectado y tiene que ver principalmente, por ejemplo, con conexión con el microprocesador en sí y con la RAM, van a dar nada más los pitiditos, ¿no? Y ya después, ahora cuando hacen la comprobación del video, ya todos los demás errores les puede salir en pantalla, ¿ok? Hay una forma por ahí del BIOS, ya sea su laptop, computadora, que no les aparezca, por ejemplo, la pantalla esta de la marca y les aparezca toda esta información, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de memoria, los procesadores, la velocidad del procesador o los procesadores que tiene y posteriormente, por ejemplo, les va a decir en dónde está buscando ya el sistema operativo, ¿no? De dónde lo va a leer, ¿no? En caso de que tengan varios puertos para leer en disco duro. ¿Okay? Pero al fin y al cabo, ¿qué es el BIOS? Pues es un programa, ya ven, bueno, son 3 programas los que están guardados ahí, ¿no? Y esos ya al final le van a dar el control, por lo tanto, a lo que sería el sistema operativo, ¿sí?
Y bueno, finalmente vamos a ver rápido qué es el sistema operativo, ya para cerrar este punto. Uy, creo que ya no está. Sí, ya no está. Bueno, ni modo. Muy bien. Bueno, entonces ya que vimos que la computadora, lo que es la computadora, el hardware, el software, cómo trabajan la parte binaria, etcétera, etcétera, pues ya ahora lo que nos compete a nosotros es ver cómo hago esos programas que van a trabajar sobre el sistema operativo, que es a través de un programa. ¿Okay? Un programa se escribe en un lenguaje de programación. ¿Okay? La computadora, aunque a lo mejor sabemos ahorita que entiende nada más de unos y ceros, ¿sí? Ha evolucionado, digamos, la ciencia computacional para que existan lenguajes más entendibles hacia nosotros, hacia el ser humano, para poder comunicarnos con la computadora. Y para eso se requiere de ciertos traductores, ¿sí? Que nos van a permitir hacer programas en un lenguaje no totalmente de humano, ¿sí? No un español, no un inglés o un chino, pero es un lenguaje más o menos entendible para nosotros y que después pase por un proceso donde se convierte finalmente a lo que sí entiende la computadora, que es unos y ceros. ¿Ok? Lo que vamos a hacer nosotros en ese lenguaje de programación es hacer una serie de operaciones para hacer lo que es el programa, en pocas palabras. ¿Ok? ¿Quiénes van a hacer estos programas? Pues nosotros, son los programadores, los escritores del programa. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer nosotros siempre cuando vamos a hacer un programa, pues es hacer una serie de pasos para finalmente, digamos, que se ejecute el programa. ¿Ok? Como pueden ver en el cuadro de abajo, siempre todo va a partir de un problema que tengan ustedes, que quieran solucionar a través de un programa de computadora. ¿Ok? Yo analizo mi programa, en base a ese programa hago un algoritmo que lo solucione, ¿sí? Ahí no necesito una computadora, y después de eso hago la traducción de esa serie de pasos que dan la solución del programa, hago la traducción a un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces ahí es cuando hago lo que se conoce como codificación, ¿ok? Paso de lo que se conocería como un pseudocódigo o un algoritmo, paso ya a lo que sería a un algoritmo, pero en el lenguaje de programación. En nuestro caso va a ser en Java. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo hago a través de un editor del código o aún más a través de un IDE, ¿sí? Que es un programa que nos permite de forma más sencilla programar o hacer nuestros programas, un entorno de desarrollo. ¿Ok? Entonces, ese pequeño programita lo puedo hacer desde un bloc de notas, ¿sí? En Java, por ejemplo, y a ese programa, ya con el algoritmo de la solución en el lenguaje que yo quiero, que en este caso va a ser Java, se le conoce como código fuente, el archivo de código fuente. Posteriormente va a pasar a través de un proceso, va a depender ahí del lenguaje de programación. Normalmente es a través de un compilador, de una máquina virtual, etcétera, etcétera, que nos va a permitir ya ejecutar el programa, pero ya traduciendo ese programa en nuestro código de lenguaje, digamos, de alto nivel a un lenguaje
de máquina o código de máquina o lenguaje de bajo nivel. ¿Ok? Entonces hay muchos lenguajes de programación. Aquí incluso el diagrama pues, viene con C++ el ejemplo, pero pues aplica para muchos de los lenguajes, ¿no? Nosotros lo haríamos en nuestro caso en Java. ¿Ok? Ahora, el proceso de traducir en estos lenguajes que se le conocen como de alto nivel a unos y ceros que al fin y al cabo es lo que conoce la computadora, ¿sí? Lo hacemos a través de un proceso de traducción, ¿sí? De traducción del lenguaje. Vamos de un lenguaje a otro, inclusive desde nuestro pensamiento, que es cuando analizamos el programa, tenemos que hacer una primera traducción al lenguaje de programación que vamos a utilizar. Pero eso pues, lo hacemos nosotros, ¿no? No somos el traductor. Pero después ya la computadora, como entiende solamente los y ceros, tiene que tener una especie de traductor para esto. ¿Ok? Y hay dos tipos de traductores que tenemos, que son los compiladores y los intérpretes. ¿Ok? El que nos interesa más a nosotros, que es en Java, es el traductor de tipo compilador, que es un programa que traduce los programas fuentes, ¿sí? O los códigos fuentes que están en alto nivel a lo que sería el lenguaje máquina. ¿Ok? La gran diferencia es que el compilador hace la traducción del programa, pero lo hace de un jalón, ¿no? De todo completo, ¿sí? La compilación. En cambio, por ejemplo, el intérprete lo va haciendo instrucción por instrucción. Esa es la gran diferencia que hay entre uno y otro. ¿Ok? En el compilador, entonces, por lo tanto, cuando ustedes terminan de hacer su programa, hacen una compilación, ¿sí? Que lo que hace es verificar que todo esté bien para generar ya lo que sería un archivo que va a ser el archivo ejecutable. En el caso de Java, se genera un archivo binario que lo va a poder ejecutar posteriormente en lo que sería la máquina virtual de Java. Y eso es lo que le permite la compatibilidad en cualquier tipo de computadora. ¿Ok? Digamos que todavía hay un paso adicional, pero aún así, pues sí necesita de un compilador. Y ese programa compilador es el que se conoce como Java, con C al final. ¿Ok? Ese es el compilador de Java. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a agarrar mi archivo de código fuente y lo va a traducir a un pseudo ejecutable. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer nuestro compilador en caso de Java. ¿Ok? ¿Alguna duda, chavos, hasta aquí? Que tengamos, Ninguna, profe. ¿no? Todos tienen claro totalmente eso. Sí, muy claro. Sí, todo bien, profesor. Ok. Nos estamos echando ahí varias sesiones de un jalón para recuperarnos de lo que no pudimos ver. De nuevo ya se va a acabar esto, entonces ahorita no vamos a tener que reconectar. A ver, espera. Ok. Pues vamos a ver la última presentación, pero vamos a reconectarnos por última vez y vemos la tercera parte de la presentación, ¿va? Entonces, me salgo y nos volvemos a conectar, ¿va? Sale.